Si lo ponemos en blanco contra negro, hoy tenemos como invitado al héroe de los docentes o al enemigo público número 1 de la educación pública. El hombre que en 2014 lideró 20 días de paro docente en la provincia de Buenos Aires. Roberto Robi Baradel, el secretario general de SUTEBA, el principal gremio de la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias por estar hoy en el segmento educativo de Conversaciones de la Nación. Bueno, gracias a vos por invitarme. Y bueno, así podemos empezar a debatir con la presentación Vamos a que debatir hiciste, eso ¿no? mismo. Por el tema enemigo público de la... Es una... Porque A ver, tengo mis hijos, van a la escuela pública. ¿a qué escuela van? Todos mis hijos fueron, ya son Sí. grandes, y ahora la chiquita va a ir estaba en una escuela municipal en La Plata, y va a ir a un jardín de infantes también ahí de La Plata, lo que era el ex normal 1 en La Plata. Y mis hijos fueron todos a la escuela pública, así que... ¿Cuántos hijos tenés? 4. 4. 3 del primer matrimonio y otra que tiene 2 años y ¿Todos medio. en provincia de Buenos Aires? Todos en provincia de Buenos Aires. Fueron todos a la escuela pública y terminó en el Carlos Pellegrini, fue la anteúltima. ¿Logró graduarse? ¿Se graduó de Sí, Carlos sí, Pellegrini? se graduó en el Carlos. Entonces, el tema de enemigos de la educación. Yo creo profundamente en la educación pública. Defiendo la educación pública. Y muchas veces hay una mirada de las decisiones que tomamos nosotros, que son las consecuencias de otras decisiones que se esconden. Nosotros no hubiéramos querido llegar nunca a 17 días de paro en la provincia, ¿no? 17 días. Pero había una razón concreta. ¿Cuál? El tema de la falta de inversión, y que hoy se ve reflejado también. En el tema de infraestructura, había problemas con el tema de los comedores escolares, y había una inflación muy importante, y en ese momento el salario de los trabajadores, el ofrecimiento era el 10%, que el gobierno en ese momento, ¿te acordás?, había dicho que era un 30% para todos, en realidad era un 10% para la mayoría, Sí. y un 30% para el nivel inicial. Después hicieron otra oferta que fue el 20%. Bueno, ¿cómo terminó esa discusión después de 17 días de paro? Con el 37,5% en el nivel inicial y de un promedio del 29% para el conjunto de los trabajadores. Eso que el gobierno decía en ese momento que nos había ofrecido, no nos lo había ofrecido. Y nosotros sentimos, los docentes, además, que había una incomprensión muy grande con el reclamo que estábamos haciendo del tema de la sociedad. Y te digo más, cuando volvimos cuando levantamos las medidas de fuerza y acordamos, en el tema de las escuelas se generó un hecho que fue notorio de el saludo y la felicitación de muchísimos padres a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires con respecto a la pelea que habíamos dado. Esto no quiere decir que sea bueno que haya medidas de fuerza permanentemente, porque eso deteriora la educación pública, pero hay que ver el tema de las causas y en el tema de las consecuencias, ¿no? Y cómo son los interlocutores. Vamos por parte. El año pasado el sciolismo no entregó de movida aquello que ustedes reclamaban en términos de actualización salarial. Hubo 17 días de paro. Este año, a principio de año, Scioli dio el 40% para el nivel... 45%, casi 44,5% para el nivel inicial, Y con lo que vino de Nación, y un Exacto. promedio del 36-37% para el conjunto. Pero empezó la paritaria en diciembre. Sí. Se empezó a aplicar a partir del 1 de enero, marzo y agosto. Bueno, y era un año electoral. Scioli no quería un frente de tormenta de 17 días de paro docente en su provincia. Cambio de gobierno, estamos en diciembre de 2015 para el próximo ciclo lectivo. ¿Qué le están pidiendo a María Eugenia Vidal en este momento? Con una provincia que, según la nueva gestión, está vaciada, tiene un déficit de 15.000 millones de pesos. ¿Cuál es la razonabilidad del gremio docente en esas circunstancias, heredada de 8 años de sciolismo apoyado por el Frente para la Victoria, que es la línea partidaria que seguís? No sigo línea partidaria, sigo primero la representación de los trabajadores de la educación y las propias convicciones. Y ahora te voy a explicar por qué y te contesto la pregunta. Sí. Pero la pregunta anterior te voy a decir, nosotros fuimos los que impedimos que se privatizara la educación pública en este país. En la década del 90 había un proceso de transferencia de responsabilidades a las provincias, y eso continuaba con los municipios y lo impedimos, y concentración de los recursos en el tema del gobierno nacional. Defendimos la educación pública, y si hoy hay educación pública, la carpa blanca tiene mucho que ver con eso. Renglón seguido, voy Vamos al presente. al presente.
nosotros nos reunimos ayer con la gobernadora electa. Sí. Coincidimos en algunos aspectos. Por ejemplo, la ecuación económica financiera de la provincia. Vos me habrás escuchado muchas veces decir que el problema de la provincia era un problema económico y financiero, porque un presupuesto, en ese momento el gobernador Scioli y los directores generales de Cultura y Educación decían que era la provincia que porcentualmente más invertía en educación. Eso era verdad, pero lo que no, de un presupuesto que no alcanzaba. Entonces, por más que porcentualmente sea importante en el conglomerado del presupuesto, no alcanzaba. De todas maneras bajó también el porcentaje de presupuesto aplicado a educación dentro del presupuesto total, fue bajando con los años. Sí, pero no fue, porque ahí incluyeron también el tema del IPS, hicieron ecuaciones económicas en cuanto al presupuesto del IPS, incluyendo en el presupuesto general y demás. Ahora, el tema es el siguiente, la provincia de Buenos Aires va a tener problemas, tuvo problemas Scioli, Sola, los anteriores gobiernos, y van a tener los que vengan, si no se resuelve la ecuación económica financiera. Pero no va a tener problemas con nosotros, con educación, con salud, con justicia, con seguridad, con arreglar las rutas. Ayer lo reconoció, tenemos un diagnóstico en común. La de gobernadora planteó, hay una situación económica financiera de la provincia que no está dando respuesta y tenemos que recurrir a fondos nacionales para poder resolver esa respuesta. Ante esa situación, ¿cuál es el grado de comprensión y de razonabilidad de los gremios docentes que están reconociendo el problema financiero, que es histórico, ante esta nueva gestión? La primera cuestión es hacer propuestas. Le hemos planteado una que nosotros hemos ingresado al Congreso Nacional, con la firma de Adriana Puirós y de otros diputados, una nueva ley de financiamiento educativo, que lo hemos hablado con Esteban Bullrich también, donde pasaría el presupuesto, el porcentaje de inversión en educación del 6 al 10% y donde concentraríamos el 8% en educación obligatoria en institutos de formación docente. ¿Esto qué significa? Que la provincia de Buenos Aires, a partir de esta ley de financiamiento nacional, tendría muchos más recursos porque en términos generales está discriminada. ¿En qué? La provincia de Buenos Aires representa el 38% del sistema educativo del país. Entonces necesita mayores recursos. Roberto, una propuesta. Las clases empiezan el 29 de febrero. Me parece perfecta la presentación de esa ley. Es un tema a discutir, es un tema ambicioso, subir tamaña cantidad de puntos del PBI para financiar la educación, pero es interesante. Ahora, 29 de febrero empiezan las clases en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué porcentaje de aumento le están pidiendo a la gobernadora Vidal? Estuvimos en el día de ayer y le dijimos que no podíamos definir un porcentaje de aumento. Si les ofrece el 30, ¿qué van a decir? No, pero no podíamos. ¿Por qué? Porque el día de ayer, a las 5:30 terminó la reunión. A las 6 estaban anunciando una de las devaluaciones más importantes que tiene el país. Bueno, ya saben la devaluación. ¿Qué porcentaje? No, y la semana que viene tenemos que saber el tema del aumento de tarifas. Entonces, ¿qué tenemos que ponderar? Tanto ellos como nosotros coincidimos que nos tenemos que ver en 10 días. ¿Por qué? Porque el acumulado de la inflación del año, más el rebote de precios que hubo en noviembre y diciembre, sumado a la devaluación y el aumento de tarifas, tenemos que tener a ciencia cierta cómo impacta. Entonces, ¿qué quedamos con la gobernadora? A sentarnos a discutir en el marco de las comisiones técnicas paritarias a partir de los primeros días de enero. Bien, perfecto. Hace unos días, antes de que empezara en las conversaciones paritarias, planteaste que el 40% era un porcentaje razonable, lo comunicaste en los medios al menos, no lo llevaste, pero lo comunicaste en los medios, de manera que puede quizás ser más o quizás ser menos. ¿Te puedo corregir déjame eso? hacerte esta pregunta. Estabas señalando la comprensión del sindicato docente en relación al vaciamiento de las arcas de la provincia. Esa no es una variable importante tener en cuenta, y no solo la inflación, la suba de tarifas, la devaluación, como llamás vos, Son dos preguntas me hiciste. La primera, no dije el 40%, dije que las autoridades electas en la provincia y ahora nacionalmente utilizaron el índice de Congreso. Si ese índice daba el 20, el 30 o el 40, esas son las palabras, lo dijo en QM, que es un medio de Noticias de La Plata, pensaba que las autoridades no iban a tener inconveniente, más cuando habían promovido ese índice inflacionario, de receptar las demandas en ese sentido, porque si el piso salarial para nosotros es no perder un peso de poder adquisitivo. La segunda cuestión, las arcas de la provincia. No es que son las arcas de la provincia, es el presupuesto de la provincia en general. Entonces, no exime de responsabilidad la gestión anterior, pero la situación tampoco exime de responsabilidad en cuanto a la resolución de problemas de la gestión que está entrando. Que nosotros reconocemos que ha habido
un gesto en cuanto a priorizar el diálogo con los sindicatos docentes, lo hemos reconocido ayer, y nos vamos a sentar a trabajar durante todo el verano. ¿Para qué? Para que poder transitar normalmente el ciclo lectivo, pero no solamente con el tema del salario docente, con infraestructura, ayer le llamamos una agenda muy amplia, formación y actualización docente, hablemos de eso. Mejorar la asistencia Roberto, de alumnos y profesores, de docentes, de maestros, al tema de las escuelas, te un interrumpo, sinnúmero. así podemos avanzar en otro tema, formación docente, calidad docente. ¿Qué responsabilidad le atribuís a la formación, a la calidad y al trabajo docente en el estancamiento de la calidad educativa en los últimos 10 años? Y este estancamiento es dato tanto de las pruebas del Operativo Nacional de Evaluación, de las pruebas PISA de la OCDE y de las pruebas TERCE de UNESCO. Sí, tendrían también, vos seguramente lo leíste a Pasi Shalberg y a Diana Ravitch, que fueron uno impulsor de la reforma educativa en Finlandia y Diana Ravitch en Estados Unidos, ¿no? Y con una visión crítica de muchas de estas cuestiones, ¿no? Que se han llevado adelante. Que es un tema para discutir más en profundidad, ¿no? Pero el tema de educación, nosotros preferimos llamar educación de calidad, no calidad educativa. ¿Por qué? Bien. Porque ponemos la centralidad en educación. Queremos la mejor educación. ¿Cuál es la responsabilidad de los docentes? La responsabilidad de los docentes está situada en el tema del compromiso que tienen que tener con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y la responsabilidad del Estado está en el tema de la formación y la actualización docente. Lo que no se ha dicho en estos 3 años, que ha habido, y lo estamos discutiendo con el ministro Bullrich, que él planteó que en algunas cosas estaba de acuerdo y en otras quería discutir con nosotros para modificarlo, un plan de formación y actualización docente que fue un acuerdo paritario que firmamos a nivel nacional, y este tendría que ser el 3er año a llevar adelante. ¿Qué quiere decir? ¿Que estamos bien? No. Hay muchas cosas que modificar. Ahora el Estado tiene una responsabilidad enorme y el compromiso de los docentes con ese Estado. Ahora, y me gustaría, nosotros hicimos un congreso pedagógico hace unos meses. Participaron más de 20.000 docentes. ¿Y qué es lo que rescatamos? ¿Cuáles eran las prácticas pedagógicas, las estrategias que se daban en cada una de las escuelas? Y encontramos a lo ancho y a lo largo de toda la provincia un sinnúmero de iniciativas que uno las mira y se maravilla. No está tan mal, ¿sabés qué? Yo creo que hay que discutir esto. Educación de calidad, queremos todo. Ahora no se puede homogeneizar una idea de escuela pública y de mala calidad por determinadas escuelas de determinados sectores con determinadas características. Roberto, no es lo mismo la escuela del conurbano que la escuela del interior de la provincia, que la escuela de Santa Fe. Sos un hombre racional y has defendido, por ejemplo, has cuestionado el manejo de la información del INDEC, que no ha sido transparente, que no ha permitido construir negociaciones razonables en términos de muchas variables. Bien, entonces valorás la información. Mi pregunta es esta. ¿Valoro la información? Sí, valorás muchísimo la información. La pregunta es esta. Entiendo que esa muestra de 20.000 docentes no es representativa, es el Estado Nacional. Pero quiero ponerlo en estos términos. Pongámoslo en un escenario bien estadístico racional. El Estado Nacional tiene más de 1 millón de docentes en los diferentes distritos, ¿no? El del censo docente 2014 todavía no se conoce, pero 1 millón y pico. Debió conocerse a principios de abril. Un poco más yo creo que es un poco más de 1 millón. Más de 1 millón, ¿no? 20.000 no parece ser muy representativo. ¿Vos podés asegurar que ese 1 millón y pico de docentes están la mayoría, el 80%, del 51%, está en las mejores condiciones para generar una educación de calidad? No, lo que te digo que está... Te pregunto por sí o por no. La mayoría tiene el mejor de los compromisos. Eso es una cosa, estoy de acuerdo. La mayoría tiene el mejor de los compromisos. Y muchísimos de esos docentes están en muy buenas condiciones. ¿Cómo lo sabés si no ha habido una evaluación docente general en el país? ¿No es una percepción, no es un preconcepto ese? No, pero por lo que hacen los chicos en escuelas técnicas. Vos recorran las escuelas. Nosotros recorremos las escuelas, vemos cómo innovan, las innovaciones que llevan adelante. Roberto, las pruebas ONE 2013... Pero no te estoy diciendo que tenemos buena... El 30% de los chicos que terminan el secundario, que no son todos, o sea, del 50% de los chicos que terminan el secundario, prueba censal, chico por chico, pruebas del Operativo Nacional de Evaluación del Estado. No son muestras. ¿Cuál? La censal de quinto año, censal, la censal de quinto y sexto año, es chico por chico. Se le toma una prueba de determinación, te da un panorama muy preciso de efectivamente cuánto aprendieron. Solamente el 50% de los chicos que entran al secundario terminan el secundario. De ese 50%, que son muy pocos chicos en el país, el 30% está en
el nivel bajo no llega a tener las habilidades básicas en lectura, en ciencia, en matemática. Yo creo que hay un problema muy grande en tema esto es de del DNIS, el Ministerio de Educación Nacional. comprensión de texto. Creo los que, 4 claro, niveles sí. está estancado en el 30%, no aprenden. Sí, pero entonces, yo no desconozco eso. Hay un problema ahí. Digamos, la variable principal, según los académicos de todo el mundo, según la información de los más renombrados, Paz y Salver entre ellos, Sí. Diana Ravich entre ellos, que los acabas Sí. de nombrar, los actores del sistema educativo en todo el mundo reconocen que el maestro es la variable clave para la mejora educativa. ¿Y quién tiene la responsabilidad en cuanto a la formación? ¿Quién Si la el maestro tiene? tiene el compromiso. ¿Quién la tiene? Si el maestro tiene el ¿Qué compromiso. responsabilidad tiene el gremio? De impulsar o no esa necesidad de mejorar. Y si la estamos impulsando, te estoy ¿En qué diciendo, sentido? y firmamos un acuerdo paritario, yo después te lo voy a alcanzar, quizás lo desconoces, No, con no. el tema de, no, Pero estamos hablando de otro tema. no, estamos hablando de este tema, formación y actualización docente. ¿Qué quiere decir eso en términos reales? 1.300 institutos en el país, hay 36 institutos cada millón de habitantes. En términos reales, México hay 4 institutos cada millón de habitantes. ¿Qué quiere decir? ¿Qué Que quiere en términos decir? tiene que llegar a todos los docentes. Formación brindada por el Estado, por universidades, por formación, actualización docente, en cuanto a mejorar las capacidades de los docentes en cuanto al Roberto, tema del proceso de enseñanza y aprendizaje. Dan capacitación, ofrecen Sí, cursos también, de capacitación. sí, también. ¿Son de buena calidad? ¿Han sido evaluados? Excelentes. ¿Quién lo dice? Excelentes. Bueno, te lo diría, lo podés ver, te invitaría a una de las... No sería necesario... Delia Lerner, por ejemplo, pero, es una de las Roberto, formadoras que tenemos ¿no te nosotros. parece que sería necesario, dada la calidad, la Patricia situación... Sadowski es una de las formadoras que tenemos nosotros. ¿No te parece que sería necesario, dada la situación de la calidad educativa en la Argentina, o de la educación de calidad, que está atravesando una serie de crisis histórica, ni siquiera lo estoy reprochando a la última gestión kirchnerista, que es histórica, que se ha estancado comparativamente con la región? Yo no te hablo de Finlandia, te hablo de Uruguay, de Chile, de Brasil, de México, van mejorando, Perú, van mejorando y Argentina no. Nosotros estamos en la Internacional de la Educación y conocemos bien el problema. La realidad. ¿No te parece que sería el momento de generar información y medidas que vayan muy... Bueno, es lo que estamos discutiendo con el ministro Bullrich. entonces sería interesante, así como existen las pruebas SONE, tener pruebas SONE para evaluar a los maestros, no para castigar a nadie, sino para saber en qué situación estamos. No, por eso, y con el tema del diagnóstico, pero sí, permanentemente se hacen evaluaciones y creemos que se tiene que mejorar eso y estamos dispuestos a discutirlo. Lo que no estamos dispuestos, y además lo dice Pasi Salver también, es que sean ni punitivas ni estén atados al tema del salario, porque eso no sirve. Porque desde el lado de papá, de escuela pública, ¿qué me van a decir? El Estado que me va a decir, no, quédese tranquilo, que a la maestra de su hija, que no le enseña bien, pero le pagamos menos. No me quedo tranquilo, pero no el maestro sirve que eso. que se ausenta y no puede justificarlo. El maestro que no hace su vista de que oreja. controle el Estado. Yo quiero que mis hijos tengan ¿El clase gremio todos no los días. tiene algo que decir en relación a eso? Pero claro que sí, lo hemos dicho. Pero digo, en relación a tus afiliados, ¿estás dispuesto a defender a aquellos afiliados que no Nunca hacen los su defendimos. trabajo? Vienen al sindicato y así como vienen. Algunos, al SUTEBA no se les ocurre venir. Es decir, no, porque quiero hacer tal cosa, a ver si puede una licencia, lo sacamos así. Como entraron, salieron a los 2 minutos, porque nosotros no sostenemos, defendemos la escuela pública, y ese es un prejuicio que tienen muchos. Defendemos la escuela pública y queremos que los chicos tengan clase todos los días, no defendemos lo indefendible, y yo creo que el Estado tiene que tener la potestad del poder de policía, del control concreto con respecto de mejorar la asistencia de alumnos y profesores, pero además tiene que generar las condiciones en cuanto a condiciones de trabajo también. Roberto, 3 preguntas últimas para cerrar. Sí. Has trabajado como tornero en la industria metalúrgica, muy de paso, según tengo entendido, Sí. puede ser, ¿sí? Vendiste lámparas en la calle, has sido coordinador de viajes a Bariloche, te recibiste de abogado, fuiste preceptor en una escuela secundaria, ¿puede ser? Escuela secundaria. ¿Fuiste docente en la escuela alguna vez? Tengo formación docente. ¿Pero docente, diste clases alguna vez en primaria o en secundaria? En algunos talleres en secundaria. ¿Diste clases en ese momento. formalmente? ¿Fuiste maestro de grado? Profesor en algunos talleres, que era una escuela normal antes que hicieran la Es transferencia. un poco contradictorio, ¿no? ¿Por qué? Porque los docentes, pues, ¿saben qué? Los preceptores somos docentes. Bien. Y además yo tengo formación docente del Instituto de Formación Docente de la provincia de Buenos Aires, con las mejores calificaciones. La segunda pregunta es, el 29 de febrero van a empezar las clases de 2016. ¿Empiezan las clases en tiempo y forma? ¿Se compromete el gremio a hacer su mayor esfuerzo para eso? Nos comprometemos a hacer el mayor esfuerzo para eso. Bien.
para que empiecen las clases, para que mejoren la educación de calidad y para que se saquen los prejuicios. Esto que vos decís es un prejuicio. Es una perspectiva. No, no es una perspectiva, es un prejuicio. Primero porque tienen que saber que los preceptores son docentes, que se ha modificado, no hay preceptores que no sean docentes. Primero. Segundo, que además de ser abogado y tener formación docente, y ser profesor, estar habilitado como profesor, nosotros somos trabajadores, defendemos la educación pública. Y quizás, como vos planteabas, yo leí una editorial, lo voy a decir acá, Carlos Pagni, no es una editorial de Clarín, pero de La Nación, pero bueno, ha opinado que nosotros somos de alguna manera una organización reactiva, anquilosada, no me acuerdo bien las palabras que utilizó. Bueno, a veces la percepción desde los padres muchas veces es que es una corporación que defiende los beneficios de un grupo que no son todos los maestros. Pero no es el caso ¿Cuántos nuestro? docentes hay en Provincia de Buenos Aires? 300.000. ¿Cuántos afiliados hay en SUTEBA? Casi 100.000. Bueno, no son todos, pero además hay que sacarse los prejuicios de parte nuestra, de la sociedad, porque cuando uno descalifica al otro o intenta deslegitimar que con la idea que tiene Carlos Pagni es la idea del conjunto de la sociedad, y yo creo que no ayuda ni a mejorar las cosas. Carlos Pagni le atribuís una representación lo que te estoy planteando con el tema esto, como una entidad anquilosada. No, nosotros defendemos la escuela pública. ¿Por qué resistimos? Ah, sí, si vienen quieren políticas que privaticen la educación pública. No, nadie está bueno, si son políticas, ahí nos van a encontrar. Pero mejorar la educación pública, somos los primeros que ponemos el cuerpo para que la educación Roberto, sea última mejor. pregunta. A principios de diciembre, la justicia provincial te imputó en la causa que se lleva adelante, hay una serie de causas en IOMA, no entre es la verdad. Fiscalía, en la ¿No es Fiscalía verdad? de ¿Vos Delitos Complejos, junto con el secretario general de UPCN, Carlos Quintana. No es verdad. Al directorio Pero bueno, vos me entendés que no es verdad. Al directorio de IOMA, que tiene donde tiene representación empezá de SUTEBA. vuelta. No, Bueno, la no pregunta es imputé, esta. pero tampoco. Esto es así, el directorio de IOMA Tampoco tiene imputó. representación gremial y hay una imputación contra el directorio por una serie de pero causas. no es verdad. Bueno, entonces te Vos pregunto. sos periodista. Te pregunto. No, primero que no es verdad. Bueno, entonces te pregunto cómo es la situación según tu... Te digo, tu primero, opinión. lee La Nación, vos sos lectora de La Nación, Sí. trabajás acá, 25 de octubre del 2015. Nota relacionado sindicato con lavado de dinero y la banda de los monos. De Rosario. preguntando por otra cosa. No, te estoy diciendo la familia de un diario, que además es un diario que es el Diario Hoy, de lo que estás refiriendo vos, que ha tenido denuncias de defraudación, de extorsión y de lavado de dinero. Pero te pregunto a vos, ¿hay una imputación o no? No hay una imputación. ¿Contra el directorio de IOMA? No, tampoco. No hay una imputación contra la SKL, no hay una imputación. Hay diferentes causas que se han planteado, pero no hay ninguna Por imputación. 2.800 millones de pesos No, tampoco. de sobreprecios. No, son... Donde los delegados de SUTEBA y de UPCN dentro del directorio Es están... mentira, te alcanzo todas las actas. Yo lo que te voy a pedir es lo siguiente. Yo te voy a alcanzar todas las actas del directorio, te voy a alcanzar bien la información, que vos te sepas bien concretamente la información y que no te tomes de operaciones políticas que terminan siendo, ¿sabés qué intentan? Deslegitimar la defensa que nosotros vamos a establecer de los derechos de los trabajadores de la educación. No hay una sola imputación. Yo te puedo invitar cuando quieras, a vos, a Carlos Pagni, al dueño de La Nación, a que venga a ver cómo vivo. ¿Qué bienes tengo yo? ¿Cómo vivo? Vivo igual o peor que muchos de mis afiliados. Nosotros no tocamos un solo peso. Lo único que tenemos nosotros es para mirar a nuestros hijos a los ojos. Es el mejor capital político que tenemos. Entonces, todo ese tipo de operaciones que generan, que además... Fue una pregunta. Las tomás, no, pero vos las aseverás. Entonces, el periodista cuando asevera, y una información que no es real, además, el tema de la imputación, deja un manto de sospecha. Eso no es verdad. Eso, ¿sabes qué significa? Intentan deslegitimar la resistencia que tenemos los trabajadores en la defensa del conjunto de los intereses de los trabajadores y de la escuela pública. Y el problema que tienen con nosotros, que no nos pueden comprar, no pueden encontrar una sola carpeta por abajo de la mesa y no pueden encontrar... Eso es una interpretación, Roberto. No, yo hice una pregunta. No, y un solo no, pero yo te lo digo, Sí. porque estoy orgulloso de lo que soy, de lo que hago y de poder mirar a mis hijos a los ojos. No pueden encontrar un solo peso
un solo peso, pues no somos todos iguales. Y el sindicato docente, el SUTEBA y la CETERA tienen una tradición ética y de convicción. Y a ninguno de nosotros jamás nos van a encontrar en ninguna cuestión que vaya en contra de los intereses de los trabajadores o involucrados en ningún caso de corrupción. Y nosotros hemos denunciado. Tenemos que terminar. Hemos denunciado, no, pero como vos lo preguntaste, te lo quiero decir. Y hemos denunciado permanentemente la falta de prestaciones del tema de idioma y nos hemos negado en el tema del directorio, la compañera que está en el directorio, permanentemente cuando había propuestas de aumento de precios. Te traigo todas las actas y me gustaría que pudiéramos tomar ese tema en particular en algún momento o las noticias para que quede clarito. Y lee 25 de octubre del 2015, Diario La Nación, Los Monos, OM, Marcelo Balcedo. Te agradezco, Roberto, la presencia en el segmento educativo Conversaciones de la Nación. Gracias. Gracias.